Estoy más con el maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder, su más reciente libro, García Luna, El Señor de la Muerte, un libro importantísimo, siempre actual, siempre de contexto, Tierra Narca, La Guerra que nos ocultan es otro de los libros del maestro Paco Cruz para que los busque y orgullosamente parte de esta familia sin censura. Querido Paco, buenos días, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate, te estaba escuchando. Déjame nada más, ahora analizamos de la CIA, porque anoche, a propósito de las declaraciones que son órdenes de Donald Trump a la CIA, revisé mis apuntes. Tengo cada uno de los golpes de Estado, cada uno. Fíjate el trabajo que implica eso. Desde 1947, cuando Harry S. Truman crea formalmente la CIA como la conocemos ahora. Así que imagínate, tengo todo eso, y ahora te doy el panorama, pero antes de eso, vamos con este muchacho, ¿cómo se llama este señor? Rubén Chávez Aguilar. Sí, ¿verdad? Rubén Sí, Chávez Aguilar es Burret. pariente del Burret Chávez Aguilar. Fíjate, Rubén Aguilar, que fue ese, tú tienes razón, el vocero de Fox, de Vicente Fox, que era aquel que salía a decir lo que el presidente quiso decir. Sí, está bien, lo que suponiendo sin conceder, pero es un cobarde. ¿Por qué? Porque él puede decir, dijo una neurosis. En realidad lo que quiso decir, fíjate, bueno, ahora es que la presidenta está loca. Neurosis, él lo sabe, que no es tonto, es cobarde, por eso no lo dijo. Dice, es un término para trastornos emocionales caracterizados por ansiedad, angustia, sentimientos negativos que afectan el funcionamiento diario, aunque el término ha sido reemplazado en términos manuales de diagnóstico como por trastorno. Y esos trastornos, ya te los decía, son ansiedad, angustias crónicas, irritabilidad, cambios de humor, miedo, fatiga, falta de motivación, dificultades para disfrutar las actividades placenteras y problemas de sueño. Así que es un cobarde. Dice, tiene fuentes de muy, muy alto nivel. Pues esa es Elena Chávez, Vicente, es a Raimundo Rivapalacio, es Carlos Loret de Mola, es a Anabel Hernández, fuentes de muy, muy alto nivel. En realidad, lo que está diciendo son sus sueños más perversos, pero no tiene una sola fuente, no sabe nada y es cobarde. Es cobarde porque puede decir que está loca. Punto. Así es lo que él opina, pero se disfraza diciéndole a Carlos Aguilar, o cómo se llama este joven, Carlos Aguilar Chávez, que son lo mismo. Mira, Vicente, digo los esos apellidos porque son lo mismo. En realidad todos son Elena Chávez. Todos son Elena Chávez. Después de aquel, de aquel libelo que publicó, de fuentes de muy alto nivel que nunca supo nada y resultó ser un libro de chismes, todos son Elena Chávez. Rubén Aguilar es Elena Chávez, Carlos Alarraqui es Elena Chávez, Raimundo Rivapalacio. Ese es el nivel del periodismo que practican, del periodismo que les gusta ejercer. Y te digo, pero además es la cobardía, porque tiran la piedra y se esconden pensando que no vamos a saber qué quieren decir cuando dicen neurosis. Y luego sus fuentes de muy alto nivel. Así que déjame ahora tocado ese tema de de Rubén Chávez Aguilar o Rubén Riva Palacio, como quieran llamarle, el apellido que le pongan es el mismo, Vicente, pero el punto central es que todos son Elena Chávez. Así que tomado el punto dejamos atrás el punto de Rubén Aguilar, déjame platicarte, Vicente, este, la el anuncio, que para mí es una orden que da a Donald Trump, y de autorización para que la CIA intervenga, o dice que ya está en Venezuela, solo tiene una connotación y un significado: asesinar, aniquilar, eliminar al presidente Nicolás Maduro. La CIA tiene una larga escuela desde 1900, fíjate, desde 1947, cuando la creó Harry S. Truman, este, eh, ah, y participó hasta finales del siglo XX, porque el siglo XXI es otra historia. Orquestó 63 golpes de Estado,
63, y la mayoría incluyen asesinato, imposición de un régimen militar, y empiezan, fíjate, en 47, qué curioso, en América Latina, con un golpe de Estado en Nicaragua para imponer al general Anastasio Somoza y derrocar al presidente Leonardo Argüello Barreto el 26 de mayo, cuando apenas llevaba 26 días de gobierno, pero a la CIA no le caía bien. Así que ese es el primer golpe de Estado de la CIA como la conocemos ahora, cuando la crea Harry S. Truman, y después viene un golpe de Estado en Tailandia. Después podemos ir más adelante, hasta 2000, mira, fíjate, vamos a cerrar, no, discúlpame, sí, vamos a cerrar en 2000 con 2 golpes de Estado, de esos 63 que te cuento. Primero, un fallido golpe militar de Ollanta Humala contra Alberto Fujimori, el chinito Fujimori, y después un golpe de Estado en Ecuador, y ahí cierra el siglo XX. Siglo XXI. La CIA ha patrocinado, orquestado 39 golpes de Estado, contaditos uno por uno, Vicente, y el primero en el siglo XXI es en 2002, un golpe de Estado, una intentona, bueno, no, sí fue un golpe de Estado porque sí operó, pero después lo echaron para atrás porque el apoyo del pueblo hacia ese líder era tal que no pudieron hacer nada. Golpe de Estado en Venezuela contra el gobierno de Hugo Chávez, en el cual Pedro Carmona Estanga asumiría la presidencia de la República por unas horas. Así que por unas horas funcionó, pero el apoyo de la población venezolana al comandante Hugo Chávez fue tal que la CIA, con Corina Machado, fíjate, María Corina Machado, jovencita, era parte de ese golpe de Estado. Desde entonces, María Corina Machado está a la orden de la CIA. Yo he platicado contigo muchas veces, con Jaime, con Norman, y hemos dicho, si tú sirves nosotros hemos dicho a la DEA, pero es lo mismo para la CIA. Si tú sirves 2 o 3 veces a la CIA, vas a ser un títere de la CIA para siempre. María Corina Machado participó en la orquestación de aquel golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez. Así que podemos contar 39 golpes de Estado, Vicente, y siempre tienen un inicio, reclutamiento. Así que lo que hace ayer Donald Trump es, cuando dice ya están presentes, lo que está diciendo es que está dando luz verde al plan de reclutamiento de la CIA para derrocar y aniquilar al presidente Nicolás Maduro. No, mira, los manuales de golpes de Estado de la CIA existen desde antes de que se creara la misma CIA. Te puedo decir, por ejemplo, que desde 1908, el gobierno de Estados Unidos tiene un plan para derrocar. Yo te decía, tengo mis apuntes prácticamente todo. En 1908, y otra vez regresamos, fíjate qué curioso, en el siglo XXI empezamos con Venezuela. En 1908, en el siglo XX, el primer golpe de Estado lo orquesta la inteligencia de Estados Unidos en Venezuela para derrocar al presidente Cipriano Castro e imponer a Juan Vicente Gómez. Así que si algo sabe Venezuela de la CIA, pues ya tienes ahí los golpes de Estado. Empiezan con ellos, fíjate, 1908, no se llamaba CIA 1908, pero era la inteligencia de Estados Unidos, que como tal, como la conocemos hoy, nace en 1947. Y América Latina, el presidente Nicolás Maduro hablaba de las decenas de miles de muertos en Chile, decenas de miles de muertos de jóvenes en Argentina. América Latina ha sido escenario de esos regímenes de terror que impone la CIA. Y así que cuando Donald Trump dice que ya les da luz verde para operar en Venezuela, lo que les está diciendo que apliquen el manual para asesinar, esa es la palabra, para asesinar al presidente Nicolás Maduro, para reclutar a más venezolanos que comulguen con Corina Machado. Y Corina Machado lo que hace es que ya se apunta
desde este momento se apunta para ser la sucesora del presidente Nicolás Maduro. Seguramente está en pláticas con la CIA, pues hay un agente de la CIA, sirve a la CIA, entonces es una conspiradora que elabora todo un plan ya también para meterle psicosis a los venezolanos, pero ese es el plan de reclutamiento de los manuales de la CIA, Vicente, manuales que tienen un objetivo: asesinar y derrocar al presidente en turno. No, la CIA no tiene otro objetivo, no tiene nada más que, es una máquina de asesinar, Vicente, y eso hay que decirlo claramente porque te digo, la estudio desde que nació, desde antes. Así que eso representa la CIA y eso representa Corina Machado con estas declaraciones en las que prácticamente se asume como presidenta de la República de Venezuela, Vicente, y seguramente ya llegó el maestro Jaime Hernández, seguramente llegó Norman Peer, y Jaime Hernández ha sido corresponsal, bueno, tú sabes, fue corresponsal de guerra. Yo es el único que reconozco en México corresponsal de guerra, conoce mucho esto, y Norman Peer es un estudioso también, Vicente. Así que buenos días, Vicente, aquí estamos empezando. Claro que sí, vamos arrancando, mi querido Paco. Ya llegó el maestro Jaime Hernández, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Hay que respaldar el espacio de No Apto para Cínicos todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, en su canal de YouTube No Apto para Cínicos. El maestro Jaime Hernández lo espera. También hay que respaldarlo en lo que era Twitter, ahora X, @Jaime Journo. Y bueno, gran amigo de Sin Censura. Déjame también saludar a Norman Pearl. Norman, Paco y Jaime lo esperan de 7 a 9 de lunes a viernes, de 7 a 9 en Norman Pearl TV, un espacio al que yo he denominado el duelo de bastonazos, obviamente con mucho cariño, pero ahí lo esperan de 7 a 9, y después iría yo a las 9 con la videocharla, obviamente aquí en Sin Censura TV. Mi querido Jaime, a ver, a todo esto de que la CIA ya tiene luz verde para ir a Venezuela o ya está en Venezuela, agrégale lo que ayer el encontronazo en redes sociales entre el representante Carlos Jiménez, que por cierto, es miembro del Comité de Seguridad Nacional en el Congreso de Estados Unidos, el representante Carlos Jiménez, que fue uno de los que propuso a María Corina Machado al Premio Nobel de la Paz, que intenta cobrarle una factura a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en redes sociales. Le contesta el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. Veo que le ha contestado el representante Carlos Jiménez al embajador de México en Washington. Dice Carlos Jiménez: desde el Congreso de Estados Unidos denunciamos el patético accionar de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en oxigenar a la dictadura asesina en Cuba. Mientras se considera renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿cómo es posible que Sheinbaum esté ayudando a las dictaduras narcoterroristas de la región? Si México sigue colaborando con Venezuela y Cuba, será tratado igual que los parias que están amparando. ¿Advertencia desde Estados Unidos? Bueno, pues resulta que Esteban Moctezuma Barragán le contesta en inglés diciendo que México respeta los principios, la tradición de su política exterior, como lo dicta la Constitución. Habla de la sociedad, de los tratos entre México y Estados Unidos, y le responde también Carlos Jiménez al embajador y dice: embajador, México claramente valora su patético apoyo a las dictaduras narcoterroristas en Cuba y Venezuela, más que la relación de millones, de miles de millones de dólares con Estados Unidos. No vamos a quedarnos de brazos cruzados cuando tu gobierno activamente afecta las políticas de seguridad de América, de Estados Unidos. Hay encontronazo ahí
con un legislador, no sé si de qué nivel, alto, medio, bajo, pero bueno, por algo le contesta el embajador de México en Estados Unidos. Y bueno, en medio de todo este contexto, creo que no debemos dejarlo pasar. Mi querido Jaime, discúlpame por todo este contexto tan largo. No, yo creo que es importante poner siempre las cosas en contexto, pero Carlos Jiménez tampoco es una voz, que tenga un peso, un gravitas, trascendente en la política de hoy, pero lo que pasa es que Carlos Jiménez se está, prácticamente metamorfoseando, como están haciendo muchos republicanos y como muchos, corífeos de Donald Trump, que han entendido que para sobrevivir tienen que plegarse al nuevo ideario político de Donald Trump, a la nueva doctrina. Una doctrina que, por cierto, ya muchos creían que había quedado en el pasado. Yo recuerdo intensos debates en el seno del Departamento de Estado, incluso entre integrantes de las academias de las universidades más importantes de Estados Unidos, la llamada inteligencia, en el que habían llegado a la conclusión de que prácticamente, y yo me acuerdo haber entrevistado a varios de estos académicos de la Universidad Americana, por ejemplo, en el que decían que la doctrina que impulsó Thomas Jefferson desde la década del siglo XVIII, cuando decía Jefferson, nosotros, Estados Unidos, tenemos que expandirnos en dos niveles. El primer nivel, el nivel ideológico. Y decía que Estados Unidos tenía la obligación de expandirse en el nivel ideológico. Fíjate, parece es una broma lo que voy a decir. Jefferson decía que era importante expandirse ideológicamente en todo el hemisferio latinoamericano, porque los corruptos del imperio español, con sus prácticas corruptas, son unos corruptos, todo, ¿saben? Para ellos lo peor era el imperio español. Entonces querían salvarnos ellos de el imperio español, de las malas prácticas, eran unos criminales, unos corruptos. En parte había algo de razón en ello, pero esto no quiere decir que los quienes colonizaron Estados Unidos fueran menos criminales y perpetraron un genocidio contra toda la gente que vivía allá. El caso es que decía que van a ser dos conquistas, una a nivel ideológico, transmitiéndonos ya saben, exportar la democracia estadounidense, ¿no? Y la segunda, someter a los gobiernos de toda el área, creando gobiernos leales, oligarquías, básicamente, oligarquías que le fueran leales a Washington a cambio de tener todos los recursos, petróleo, oro, etcétera, etcétera. Ese era el plan, ese era el plan. Cuando Cuba se subleva y dice que no van a permitir que lo que hicieron con Cuba, que habían convertido a Cuba en un bordel, ya no lo iba a permitir, esto lo dijo Castro y el Che Guevara, pues vino, se armó la marimorena y Cuba no tuvo más remedio que entregarse en brazos de Rusia para protegerse, ¿no? ¿Se acuerdan de la crisis de los misiles, no? Y de ahí empezó el famoso bloqueo medieval que sigue, que persiste. Yo es una de las historias de la estupidez humana. ¿Cómo mantienes un bloqueo durante tanto tiempo para matar a tanta gente? Pero bueno, el caso es que cuando yo platico con varios académicos de la Universidad Americana, me dicen, esa política, esa doctrina ya no funciona. Ya no funciona porque en lugar de que Estados Unidos consiguiera conquistar al mundo con su ideología, lo que ha hecho es operar golpes de Estado, crímenes. La CIA ha hecho barbaridad y media en todo el hemisferio. ¿Cuántas veces intentaron asesinar a Fidel Castro? Eh, y entonces, todo este clamor del mundo de la academia se junta en una cumbre de las Américas. Por cierto, México no va a acudir a la próxima cumbre de las Américas porque han escrito nuevamente a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Pero en una cumbre de las Américas, en la que sí asistió Cuba, la mayoría de los presidentes del área le dicen a Barack Obama, oye, chico, esta cosa de aislar a Cuba no ha funcionado.
lo que es más, el país que se está aislando no es Cuba, sino que es Estados Unidos. Estados Unidos está hoy más aislado que nunca de América Latina. Y Barack Obama reaccionó, consultó con los académicos y efectivamente le dijeron, señor, no ha funcionado el bloqueo. Ha funcionado para los intereses de un grupo de políticos, se refería a Bob Menéndez, a Marco Rubio, a toda esta gente que les conviene seguir manteniendo el espantajo de los comunistas en Cuba. Entonces, Barack Obama decide dar marcha atrás a esa doctrina. Da marcha atrás, se inician conversaciones con Cuba, se reabre la embajada de Cuba en Washington, un evento histórico, pero en eso que llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, mete reversa y se sepultan esos esfuerzos. Y Donald Trump llega con una política, la que hemos visto, a pesar de que había prometido que no iba a iniciar ningún conflicto, eso lo prometió en su campaña de 2024, ha iniciado conflictos en Irán, atizó la guerra de exterminio en Gaza y en Cisjordania, y ahora está planeando invadir Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que, a pesar de que la gente cree que en Estados Unidos la política exterior se formula así en las alturas con grandes mentes, no es cierto, eso no es cierto. La política exterior de Estados Unidos es dictada fundamentalmente por la poderosísima industria de las armas. La industria de las armas está detrás de todas y cada una de las acciones en materia de política exterior de Estados Unidos. Estuvo la política exterior controlada por la industria de las armas en Irak, en Afganistán, en Ucrania, en Gaza y Cisjordania. Este año y el año pasado han sido cifras récord de ganancias de la industria militar de Estados Unidos. Yo digo que así como México ha resucitado el sistema keynesiano de apostar por la construcción de infraestructuras, puentes, carreteras, para generar actividad, para que haya circulante, para que haya trabajo. Esa es una buena fórmula que Keynes dijo, es la mejor manera de reactivar la economía. Bueno, en Estados Unidos, en lugar de apostar por la regeneración de puentes que están jodidos, carreteras que le hacen, no, ellos apuestan por lo que se llama el keynesianismo militar. Producir más armas, armas más sofisticadas, no dejar que los chinos nos ganen el terreno, ni los rusos. Los rusos ya tienen misiles más rápidos, los chinos tienen aviones de combate de sexta generación. Tenemos que, en esta locura del keynesianismo militar, que solamente crea muerte y destrucción. Estados Unidos por eso vive entrampado en un estado de guerra permanente desde el año 2001. Entonces, yo creo que lo que ocurre aquí es que la nueva política exterior de Donald Trump es producto de los intereses de la industria militar, pero también de los intereses del propio Donald Trump, que se ha enriquecido en lo que son. ¿Cuánto tiempo lleva ahora mismo en la presidencia? Bueno, se ha vuelto uno de los hombres más ricos en Estados Unidos en este corto de tiempo que lleva en la Casa Blanca. Él, su yerno Jared, sus hijos se han vuelto millonarios. Uno de sus hijos forma parte de una empresa que se dedica, adivinen a qué, a la venta de armas. Entonces, yo creo que estos debates de que yo te digo, soy embajador de México, por favor, no ataques la política de México, está basada en la doctrina Estrada. Esas son tonterías comparadas con lo que está ocurriendo tras bambalinas. Se está decidiendo la suerte del mundo. Últimamente, por ejemplo, se acaban de autorizar nueva entrega de misiles Patriot a Ucrania. Cuando Donald Trump, ¿se acuerdan del encuentro que tuvo con Putin en Alaska, en que decía que la paz estaba hoy más cerca que nunca? Una mentira. El encuentro, la cumbre en Egipto, en el que todo el mundo le besó el culo a Donald Trump, ¿qué está pasando ahora mismo? Israel va a seguir asesinando. El acuerdo de paz que Trump vendió en Oriente Medio consistió en miren, los voy a dejar de matar por el momento a ustedes, señores palestinos. Los voy a dejar matar por el momento. Pero si no entregan todos y cada uno de los restos de los rehenes, me los voy a cepillar a todos. ¿Sabes que jamás ha dicho en el último comunicado
que encontrar los restos de los últimos rehenes que han muerto es complicadísimo. ¿Por qué? Porque Israel bombardeó todo. Ya no encuentran ni siquiera los restos. Y bajo ese pretexto están comenzando nuevamente a bloquear la ayuda, a seguir bombardeando y seguir asesinando gente. Entonces, a donde voy es que la política exterior de Estados Unidos es un desastre y yo creo que en el caso de Venezuela se están equivocando terriblemente, porque Venezuela no es Gaza, no es Ucrania, Venezuela tiene milicianos, tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Gustavo Petro dijo ayer que si Estados Unidos invade o ataca Venezuela, las consecuencias para Venezuela y Colombia van a ser durísimas. O sea, todo el mundo ya está preparándose para una estupidez más de Donald Trump, que, insisto, seguía, sí, por este empeño de volver a ser Estados Unidos grande otra vez, gracias a la industria de las armas, gracias a las guerras que sigue utilizando. Y esto a mí, ayer comentábamos, mi compañero y yo, ¿cómo es posible que en este mundo exista gente sin entraña, sin ética, sin moral, que lo único que piensa es en seguir ganando dinero sin importarle a cuánta gente asesinan? Esa es la política exterior de Estados Unidos hoy en día. Hablando de capitalistas salvajes, mi querido Jaime, voy con Norman porque acreedores del magnate Ricardo Salinas Pliego no anticipan un acuerdo y quieren recuperar sus por lo menos 580 millones de dólares y le han pedido al juez de Nueva York, Paul Gardner, que el proceso avance hacia un juicio antes del 5 de diciembre con el fin de resolver el conflicto de forma rápida. Eso para los problemas de Ricardo Salinas Pliego, no solamente en México, para que no diga los zurdos de mierda, no. Esto es en Estados Unidos. Y por otro lado, cayó otro personaje que sería cómplice del asesino del abogado David Cohen, esto en Ciudad Judicial, lo que podría confirmar que se trató de un ataque directo, planeado, contra el que fuera en su momento representante legal del Billy Álvarez, presidente en algún momento de la Cruz Azul. Querido Norman, y lo que le vayas poniendo a la mesa. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenos días a la audiencia, buenos días a los maestros Jaime y Paco. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues en el caso de Ricardo Salinas Pliego sigue abriendo frentes por todo el mundo. Vemos que tiene algunos problemas también en España. Vemos específicamente el tema de estos inversionistas, de estos que compraron sus bonos y que inicialmente fue una cantidad de 400 millones de dólares y ahora ya asciende a 580. Pensamos que iba a ser un poco más contundente el juez en este sentido y se ha estado deteniendo. Ya aparentemente ambos reconocen, tanto Ricardo Salinas como sus acreedores, que va a ser muy difícil que lleguen a un entendimiento. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, aquí creo que la decisión queda en manos del juez y debe ser, pues, una decisión de carácter punitivo. Tendrá que liquidar Ricardo Salinas lo que adeuda, pasando por alto inclusive cualquier eventual negociación individual, porque Salinas también estaría buscando hacer acuerdos con de forma individual, de forma particular con cada uno de los acreedores. Yo me acuerdo mucho, hace muchos años, Alejo Peralta, que era dueño de USA y de muchas empresas, reunía a todos los acreedores bancarios y les decía, oigan, yo soy en bancarrota, lo cual no era cierto. Yo estoy en bancarrota, así que no va a ser posible que yo les pague a todos los que les debo. Pero lo que puedo hacer, si están de acuerdo, o los que estén de acuerdo, es que les voy a pagar un porcentaje del 20% de lo que les debo. Bueno, los reunía, los banqueros decían, ok, pues ni modo, ahora sí que de lo perdido lo que aparezca, y les daba 20 centavos por cada peso de deuda. Y seguía siendo exitoso, y seguía creando empresas. Bueno, no sé si Ricardo Salinas le permitan esto, hacerlo en los Estados Unidos,
pero en México sucedió y lo recuerdo bien porque alguna vez fui como representante de un banco. Por otro lado, y tocando el tema de David Cohen, ayer ya no entramos en detalle, pero ayer en la noche yo comentaba que Simón Levy, ustedes se acuerdan de ese personaje enfermizo, loco, patético, con reflexiones absurdas, decía que David Cohen estaba por dar un golpe mortal a Andy Beltrán cuando lo asesina. Lo dice Simón Levy de una manera bastante, por supuesto, frágil, débil, porque no tiene ningún elemento, pero él quiere seguir en el candelabro. Entonces ya le encuentra una justificación a la muerte de David Cohen. Eso es patético, ¿no les parece? Y por último, ayer también empezábamos a platicar, no entramos en detalle, pero en el Pentágono 40 periodistas entregaron sus credenciales, dijeron ya no queremos saber nada, por las nuevas reglas del secretario de Guerra. Estos periodistas quedarían vulnerables a la expulsión si intentaban difundir información clasificada o no, que no hubiera sido aprobada por el propio secretario. Esa es una censura a la libertad de expresión en el país de la democracia fingida. Eso es algo muy serio. Ya no están dispuestos a seguir la corriente a este secretario de Guerra y presumo que tampoco al gobierno de Donald Trump. Y ese hecho de querer condicionar la noticia, bueno, pues ya está rayando en el extremo. Y probablemente Donald Trump tenga que acudir a una vieja ley que establece que en guerra todo se vale, ¿no? Y él está en guerra permanente con el mundo. Lo de Venezuela, bueno, creemos que no se puede dar una guerra de carácter convencional, lo he dicho en varias ocasiones, porque sería muy difícil que Estados Unidos ganara una, nunca ha ganado una, ha perdido todas las guerras. Ellos solamente ganaron una guerra y el repudio del pueblo japonés con aquellas bombas nucleares o atómicas que soltaron sobre varias ciudades japonesas. Así que Estados Unidos pretende sustituir a Maduro por Corina Machado. Pero fíjense nada más, y eso es una cosa muy seria. Ya no se habla de Edmundo González. Ya no se premió a Edmundo González por su lucha. Se premió a Corina Machado, que es una incondicional de la CIA, que es una incondicional de los Estados Unidos. Y sería muy raro, por ejemplo, que quitaran a Maduro a través de un descabezamiento, es decir, quitar a Cabello, quitar a Maduro, quitar a esta señora Rodríguez, que es secretaria o ministra de Relaciones Exteriores, y esperando que nadie le sustituya por parte de la revolución bolivariana y ellos imponer al candidato que supuestamente ganó, que ahora está asilado en España prácticamente desde que se dieron las elecciones. Y Corina Machado, que argumenta, y lo cual no creo, que argumenta que vive en en Venezuela, sería probablemente la sucesora. Pero ¿cómo lo harían legalmente? ¿Cómo podrían hacer sucesora a una mujer que no fue ni siquiera candidato? Porque ciertamente el gobierno de Maduro se lo prohibió. Pero ¿cómo quedaría Corina Machado en este entorno, no? ¿Qué harían con ella? De hecho, ya le regalaron un premio Nobel de la Paz a través de la incondicionalidad de Noruega. Y bueno, ¿qué harían con Corina Machado? Esa puede ser la gran pregunta. Por su lado, Corina Machado dice, yo no puedo ir a recibir el premio Nobel a Oslo simplemente porque no puedo salir de Venezuela. Yo creo que inclusive no está en Venezuela, debe estar en Miami con sus hijos, ¿no? Pero la posición de Corina Machado sigue siendo una posición bastante política cuando dice,
Hasta que no caiga Maduro, yo no puedo ir a recibir el premio. Entonces le adiciona un valor agregado a la presión o a los argumentos que Estados Unidos estaría esgrimiendo para poder justificar su lucha contra Maduro y el pueblo de Venezuela. Estoy leyendo muchas reacciones, muchas declaraciones en torno precisamente a la posibilidad de que se desencadene algo que termine mal en Venezuela. Y estoy viendo declaraciones, no sé si las tengas así listas, pero las cito, ¿no? La Nobel de la Paz, María Corina Machado, admite o sopesa acciones peligrosas, cosas que no necesariamente le van a gustar a muchos, dice. Híjole, no sé a qué se refiera, pero bueno, también dice Joaquín López Dóriga que a él no le queda el saco de eso de los opilotes, que de las declaraciones de la presidenta, que él es limpio y puro y que sus no sé cuántos años en el periodismo lo respaldan. Mi querido Paco, ¿con qué quieres cerrar? Discúlpame, Vicente. Discúlpame, Vicente, es que entonces yo soy el príncipe azul. Sí, si de eso se trata, yo soy el Inmaculado. Bueno, así va a ser Joaquín López Dóriga, el Inmaculado. Sí, no, hombre, nos hace reír, Vicente, pero no, mira, yo quiero cerrar con una cosa seria, verdaderamente. Joaquín López Dóriga es un chiste, pero hace mucho, Vicente. Hace mucho se me hace que le hizo daño. Se hundió, creo que su yate, ¿no, Vicente? Aquel que tú conoces, que yo conocí bastante bien en Acapulco. Tú creo que en Zihuatanejo, incluso estuviste allá. Pero una cosa seria, cuando María Corina Machado dice que va a haber cosas peligrosas, yo te anticipaba cuando iniciamos con el manual de la CIA, que es un manual de inteligencia de Estados Unidos desde 1908 más o menos, que es cuando yo lo empecé a estudiar. Cuando habla de eso, nos da la razón. La Agencia Central de Inteligencia, cuando nace en 1947 con Harry S. Truman, nace como una maquinaria para matar. No hay otra cosa, le pueden buscar mil explicaciones, les pueden dar todos, pero yo recuerdo mucho los últimos días que se llamaron eventos del pregolpe en Chile, cuando se hicieron circular miles de panfletos de guerra psicológica con fotos trastocadas que mostraban actos contra natura del presidente Salvador Allende con perros. Para que tú tengas una idea cómo es la CIA, se inventó un plan Z que la CIA además atribuyó a la izquierda, que supuestamente comprometía a los sectores de izquierda y fuerzas especiales, se delataban a ellos mismos, pero la CIA preparó un plan diabólico que terminó con el golpe de Estado para imponer a Salvador Allende. ¿Y qué harían con María Corina Machado? Lo mismo que hicieron en Chile, imponerla como dictadora con apoyo de grupos paramilitares de Estados Unidos, que tiene bastante escuela en eso, Estados Unidos. Vicente, Norman, me parece que Jaime salió, pero buenos días, Vicente. Recuerden que el sábado nos vemos a las 7 de la noche en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Yo, ya saben, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Vicente, buenos días. Claro que sí, mi querido Paco. Sábado a las 7 de la noche en la Feria Internacional del Libro, para charlar precisamente sobre periodistas alternativos y periodistas chayoteros. Y ahí nos acompañará Norman, Jaime y una larga lista de compañeros independientes y alternativos que dicen, ¿dónde es? ¿Cómo es? ¿Dónde vamos? Bueno, pues ahí nos vemos en el Zócalo a las 7 o antes, un poquito antes de la noche, 7 de la noche, este sábado. Mi querido Norman, ¿con qué quieres cerrar tú? Por cierto, dice Claudio X González que está a favor de los programas sociales.
el mundo al revés. Ay, 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 en fin. Perdón, Norman. Pues que se pongan de acuerdo. Esa oposición se ha enfrentado entre sí. Acuérdense cuando Marco Cortés dijo al terminar la campaña que realmente nunca estuvieron a favor de los programas sociales. Ya Claudio X González antes dijo que él era de izquierda, ¿se acuerdan? Y bueno, ahora encuentra un nuevo discurso para poder ganar algo de seguidores a través de ese partido de intento que están haciendo ahora, que es el partido que representa a la María Rosa y que es financiado por Claudio X González, claro, por supuesto, con el apoyo decidido de Fernando Belaunzarán, de don Cucaracho, que no recuerdo su nombre, porque su apodo lo fue rebasando. Acosta, ¿no? Naranjo. Acosta Naranjo. Entonces, bueno, ellos están tratando de hacer un partido nuevo, un partido joven, que represente los intereses de las personas que se van a sumar en estas votaciones. Fíjense que me llama también la atención el hecho de que pregunten a los líderes morenistas si ya fueron suspendidas sus visas, y por supuesto, por lo menos Ignacio Mier, que es vicecoordinador del Senado, lo niega y dice, miren, aquí yo tengo mi visa y nunca me han dicho nada. Laura Itzel Castillo asume lo mismo, y César Augusto dice, perdón, Adán Augusto, siempre le digo César, Adán Augusto dice, bueno, pues yo visito periódicamente por negocios de Estados Unidos, pero además tengo visa diplomática que nunca he tenido que utilizar. Así que bueno, pues yo con eso cierro, porque ya es muy tarde, es la hora de recibir a la presidenta, y recuerden que me pueden encontrar muy fácilmente como Norman F. Pearl en X y también en Facebook. Más tarde, lo saben, de 7 a 9 de la noche, estaremos con los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Norman. Vicente, gracias, Vicente, nada más déjame decirte una cosa, porque Leti San Román me hace una aclaración y a lo mejor tiene razón, a lo mejor en la prisa, cuando hablé sobre el golpe de Estado en Chile, dije para imponer a Salvador Allende, no, para derrocar a Salvador Allende e imponer la dictadura militar de Augusto Pinochet. Leti San Román, muchas gracias por esa aclaración. No sé, al rato reviso la grabación, a lo mejor lo dije así, pero no, tú tienes razón. Bueno, cuando se preparaba el golpe, en el pregolpe, dije yo, había panfletos, miles y miles de panfletos distribuyó la CIA, en los que acusaba a Salvador Allende de cuestiones contra natura, y mostraban fotos de Salvador Allende retocadas claramente, en actos con perros, que son las cosas que yo tengo en mis apuntes y que son las que recogí entonces de todos los testimonios que voy recopilando en mis apuntes, pero un golpe de Estado para derrocar al doctor Salvador Allende e imponer a Augusto Pinochet, Vicente. Muchas gracias, nada más por esa aclaración que hace Leticia San Román, porque a lo mejor me equivoqué en el juego de palabras, Vicente. Gracias. Y Jaime, que ya llegó, que regresó. Gracias, Paco, gracias por la aclaración. Querido Jaime, te toca cerrar. Sí, solamente aprovecho la oportunidad para pedirle a la gran audiencia de Sin Censura, por favor, que tengan piedad e indulgencia hacia el maestro Paco Cruz. Él ya está viejito y a veces confunde las cosas. Por favor, nosotros tenemos que comprenderlos. Así es que, por favor, de vez en cuando se le van las cabras al monte. Discúlpeme, joven, discúlpeme, jovencito. No, ya saben que a todos se nos van las cabras al monte. Bueno, ustedes han sido testigos de aquí. ¿Qué dije? Dijiste esto, güey. No es cierto si dije eso. No, siempre se nos va
las cabras al monte. Muchas gracias a todos, queridos caballeros. Los espero en No Apto para Cínicos a partir de las 14 horas con mi ideólogo de cabecera, el único editorialista que es capaz de desmenuzar una noticia, por compleja que sea, en 5 ladridos. Gracias, don Vicente. Un placer siempre estar contigo. Gracias, querido Norman. Gracias, querido Paco. Y fíjense, nada más porque dice Joaquín López Dóriga que él no se pone el saco de estos sopilotes de los medios a los que hace referencia la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Será que los sopilotes están en Latinus? Pregunto si están en Latinus. Por esto, usted tiene las imágenes y el audio, Ceci. Escúchenme, es que no me quieren. ¿Cuándo va a llegar la ayuda? ¿Cuándo? Va a llegar, o sea, no les estoy ocultando nada. Hermano, ¿qué haces aquí en la realidad, hombre? Hermano, estoy tratando de dialogar. No. El pueblo bueno. ¿Qué necesidad? Gente ruin. Vente aquí a Palacio, hombre, donde no hay ningún problema, todo lo tenemos controlado. ¿Qué haces aquí? Dándote cuenta de lo que pasa en el país. No, vente, vámonos. ¿No me van a escuchar? Entonces me voy. Vente, vámonos, hermano. ¡Qué barbaridad! Bueno, hasta ahí. Hasta ahí, querida Ceci. Vamos a la mañanera, ahora sí, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esos son los sopilotes a los que hace referencia la doctora.